que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar una ley que termine con la despenalización del aborto. Para nosotros no hay presos políticos en Argentina. Lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Maestros y maestras, más allá de lo que de las campañas que se hagan, de ninguna manera tienen que pensar que no se está cumpliendo. Según el doctor Burlando, lo van a analizar nuevamente, lo van a ver todo, y que puede ser que la preventiva continúe hasta el juicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, noche de jueves. Aquí estamos con Intratables en el día más caluroso de los últimos 300 años. En realidad, húmedo, pesado, caldoso, asfixiante. ¿A cuánto llegó la térmica? 42, ¿no? Yo te estaba viendo a vos, no sé si la culpa era tuya, pero vos tenías un relojito acá en pantalla y subía, un termómetro, y subía, era como, y subía, 42. Pasamos juntos los 42. Yo lo veía a ustedes dos, 42. Y ahí me fui, no sé qué pasó. 31.9 a sí, esta hora. Me fui porque dije, si lo sigo mirando a Vilouta, esto llega a 45. Entonces me fui, ¿viste? Me fui a almorzar. Dije, no, va. Bueno, señores y señores, Marambio 15 grados. el presidente ayer en París, en una charla con jóvenes, en una escuela, en una charla política, en una escuela política en Francia, adelantó o confirmó sería mejor dicho, ¿no? Sí. Que se va a enviar al Congreso dos proyectos, uno de aborto y otro de protección a las mujeres que se encuentran en situación más desfavorecida. El proyecto está casi terminado, lo están haciendo 3 ministerios y no está resuelto si va a ir el mismo día que el presidente abra las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, o si va a ir en la semana esa, o el 8, o el 9, o el 7, porque el 8 hay una marcha convocada por la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica se le avisó, no se enteró por los diarios. La conferencia episcopal, el gobierno de manera privada, le avisó en los últimos días la intención de, vamos a ser justos, cumpliendo lo que Alberto dijo en la campaña. Que él iba a mandar un proyecto que estaba a favor. La encuesta de esta noche, por supuesto, tiene que ver con esto. Todo lo que dijo la campaña. Bueno, no nos pasemos de largo. Bueno, ¿estás de acuerdo con que el gobierno envíe el proyecto de aborto al Congreso? Estoy de acuerdo 32%, no estoy de acuerdo 67%. Perdón, no sabía que era un programa de humor ahora. Pero puede decir que si hubiéramos puesto... ¿Estás de acuerdo con que Macri mande un proyecto de aborto? Hubiera sido 77, estoy de acuerdo. Sí, perfecto. O sea, que están en desacuerdo solo porque lo mandó. Porque habilita la discusión, Macri, porque hizo las cosas bien y... No hagamos encuestas si no nos reímos de lo que vota la gente. Yo estoy a favor... Perdón, señor, seriedad. Yo estoy a favor de todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud a través del tema del aborto. Creo que es un tema donde las señoras y las señoritas tienen supremacía sobre la opinión que podemos tener nosotros. Y me parece que en el último debate vimos una Argentina donde a mí me encantó ver diputadas, diputados de distintos partidos que defendían un proyecto y se reunían, consensuaban, dialogaban y habían salido un poco esta berreta grieta que divide a la sociedad. Si la encuesta diera al revés, o sea, si todos estuvieran de acuerdo con nosotros, no sería tan estimulante venir a trabajar. Pero vea lo siguiente, entiendo que está muy dividido, porque en la última situación, cuando se votó en el Congreso, hubo una situación de mucha paridad. Hay que respetar a los que no están de acuerdo. Yo estoy a favor que vaya el proyecto y que la Iglesia entienda que más allá que el Papa es argentino, nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones como ciudadanos. No te preocupes que ayer lo entendieron. No te preocupes que ayer en la tarde lo entendieron. Y sí. Ernestina, Ernest. No, estoy totalmente de acuerdo. Es un tema que hay que, sobre todo, que hay que sacar de la hipocresía. O sea, sucede, va a seguir sucediendo. Mientras lo ocultemos, no vamos a saber por qué sucede. Si nosotros le damos luz, vamos a saber por qué sucede. ¿Gravia? A ver, para mí, yo obviamente estoy de acuerdo. A ver, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, me parece que los porteños tenemos... Somos más pro sí. Más verdes somos. Sí, a mí me parece que cuando hay un tema que divide tanto a la sociedad, no estaría mal hacer un referéndum vinculante. No idea de Gravia. Sobre cuestiones de salud. No. O sea, lo que Gravia vos proponés es que... Lo que proponés es que vayamos a votar. Por sí y por no. Yo digo que cuando hay pero tanta... no se puede porque es tema penal. Claro, pues no se puede. Diana Conti, buenas noches. Buen punto. Perdón. ¿Cómo es? No, Sí, dale, buena aclaración. La Constitución, aunque da esos derechos para temas penales, no se puede, porque si no, si vos hicieras
consultas populares por temas penales, Claro. no sé qué código penal. Claro, hay que modificar el código, hay que eliminar un artículo del código por penal. preventivas también, a ver si también Hay que derogar parte del artículo 86, ¿no? Del código penal. Claro. Bueno, el problema, de todas maneras, si me permitís, Fabián, es que si no se discute en el Congreso y no se avanza, Claro. de algún modo hay que destrabar. Hay que destrabar. Está bien. No, pero se va a destrabar. Vinculante en todo caso. Clara, sí. Pero Clara. urgente que se Mira, trate esto, que se apruebe. yo creo que puede haber, yo lo había pensado, un referéndum, y la duda que yo tengo, más allá de entender que es necesario este debate, ya lo dio la Argentina, si es el momento de plantearlo en un momento donde hay urgencias realmente muy grandes y va a volver a dividir a la sociedad Clara, argentina. lo que pasa es Yo no que sé es cuál el momento, ¿sabes por qué? Porque se mueren mujeres en abortos clandestinos. Es tan urgente como otras No, y se las cosas, trata como porque se mueren delincuentes, mujeres además, en abortos una- clandestinos. No, O sea, pero por es eso lo no bueno. mal. Mira, Uno es puede salud ser pública. delincuente. Yo tengo mis dudas. Es salud Úrsula. pública. Además, No hay tanta. si uno contabilizara los abortos clandestinos, aunque sea una estimación, porque al ser clandestino no va a haber datos oficiales, es la principal causa de muerte materna. Digamos, es una cuestión de salud Sí. pública que hay Después, que Fabián, hacer. perdón. Tengo entendido, quiero Y es aclarar, después- necesario. a diferencia de lo que pasó la otra vez, en el que el gobierno al principio en diputados estaba a favor y en el Sí. Senado estaba en contra, una cosa insólita. Siempre estuvo Eso en pasó contra. con el gobierno macrista. Siempre estuvo. Hay un gabinete ahora que es pro aborto, primero. Bueno, no va a haber Hay tanta que- división. Una cosa que va a después haber que Fabián. convencer a Y los lo senadores. otro, después lo vamos a debatir, me parece que el gobierno, atención con esto, acuérdense, esto que estamos contando, se va a correr un poco del proyecto aquel que se presentó y que fue aprobado en diputados. Bueno, es necesario No discutirlo, va a ser hay que igual, ver cómo van a ser Y- los y va- senadores y va a ser- que en Tiene 2018 diferencias y va a ser cualquier y es una barbaridad. postura un poquito más centrista. Está bien, yo quisiera- Por ejemplo, en el parece tema de libertad de inteligente para que se conciencia de los apruebe. médicos, va a haber algunos cambios porque justamente el gobierno lo que quiere es quedar en el medio, que quienes llevan una postura más, no quiero decir pro aborto porque es injusto decirlo así, pero más extremo, la legalización y todo, y los que están en contra del gobierno quiere correrse, no quedar Van por la pegado. legalización. O sea, Es necesario- el gobierno va a ser verde, pero no con tanta clorofila. Bien. Bueno, ¿Se entiende? es Sí, sí. necesario dar el debate, sí, es urgente dar el debate, sí. Yo quisiera saber Sí. cómo van a ser los discursos de algunos senadores que en 2018 decían barbaridades en contra de la legalización. Bueno, pero vos no Y quieras que todos ahora por piensen una como cuestión- vos. No, ahora por una cuestión partidaria van a tener que aflojar No, un poco. la mayor parte en el No. Senado, Protocolos de los peronistas implementación, votaron más así que no, lo que votaron no fue pro, ¿eh? Sí. Está bien, También sí, fue lo que hay que ver Espera, cómo van a ser los espera un protocolos de momento. implementación. Espérenme que ya vamos a volver con esto. Estamos con Fernando Burlando, ya voy a ir con Fernando, pero antes que eso, tenemos con Gustavo, con Paulo, la causa. Sí. Aquí está la causa, Terrible, ¿eh? donde hay cosas muy fuertes. Ven, acá están. Esto es la causa, parte de la causa. Son muchos cuerpos. Está desde las camisas, los Todo. pantalones, las Acá- mira, acá tenemos zapatillas, zapatillas, con las todo. manchas. La lectura de cómo los fiscales ven lo que pasó, recién lo discutíamos con Gustavo, de que hay, para mí, hay dos acusados que se van a llevar, me parece a mí, casi todo. La El peor parte. Gustavo me dice, no, va a ser más repartido. A mí me parece Y que son Thompson y Ciro Y esto, Bertossi. Fabi, que es muy contundente. Y esto Mirá, son las firmas. Ahí lo bueno, buscamos después lo ahí. vamos a poner. Eso que tiene ahí Paulo son las firmas, y tengo que decirlo así, de los que mataron a Fernando Báez Sosa. Exacto. La Ahora firma vamos de a ver todos, las ¿eh? firmas Ahora de lo los que vamos a tener mataron. en ¿Ven? pantalla. Ahora vamos a mostrarles todo. Tenemos la causa, el expediente de la muerte de Fernando Báez Sosa. Tenemos información de que va a haber novedades. Está Fernando Burlando. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Fernando, ¿qué novedades pueden suceder en las próximas horas con este caso? Bueno, es inminente la definición de la situación procesal de los detenidos, sin perjuicio que está todavía en término, que todavía quedan varios días para que se provoque o se produzca el primer vencimiento. La información periodística, la cual siempre es realmente muy buena, dice que se va a definir esta situación antes. Nosotros estamos atentos, obviamente, porque en el mismo momento que la Fiscalía haga su presentación, lo vamos a hacer también nosotros vía electrónica, respecto de cuáles son nuestras apetencias respecto de
la situación procesal de todos los detenidos. Lo que ustedes están buscando, que los 10 detenidos sean considerados de la misma forma, que no haya dos coautores y el resto partícipes. ¿Viene por ahí? Hoy la situación creo que impera en esta etapa y en este primer paso que da la justicia. Creo que sí, o sea, obviamente luego se puede llegar a tamizar y definir aún más los roles y las situaciones, pero la situación de hoy a nosotros como representantes del particular damnificado nos obliga a involucrar a los 10 detenidos en esta masacre de Fernando. ¿En calidad de qué, Fernando, los 10? Nosotros estamos hablando de una autoría funcional, es lo que explicaba el otro día. 10 autores, ¿no? perfecto. Había un rumor, no sé, díganme, de que se podía pedir una exhumación del cuerpo de Fernando. Sí. ¿Es así, Fernando, eso? Es una lamentable alternativa que manejamos, dada sobre todo el contenido de la operación de autopsia. Quedan muchos puntos que creo yo no solamente de importancia para la investigación, sino para el día de mañana darle respuesta a la familia. Así que es algo que seguramente nosotros vamos a conversar, y más allá de que se ordene la convocatoria. Fernando, ¿qué estarían buscando? Precisamente precisar las causales de la muerte, ¿no? Precisar, definir situaciones que obviamente, dadas las circunstancias, y no están definidas, no están claras. Bien, Pablo. Fernando, yo sé que hay mucha expectativa. Hoy fueron los padres al penal, se reencontraron. Haciendo averiguaciones, me dicen que mañana se piden las preventivas y que habría elementos para todos. ¿Esto cómo lo traducimos? ¿Habría elementos? ¿Existirían pruebas donde cada uno en distinto grado tendría una participación? Porque lo que entendemos acá con Fabián y con el resto de los compañeros, que habría dos muy complicados. La autoría de este video dramático que apareció, que no se difundió en los medios, pero que es... Thompson y Ciro Pertozzi. Exacto. Ciro Pertozzi, lamentable, Lucas Pertozzi, que fue el que grabó. Pero ¿habría una situación de preventiva general o nos podemos encontrar con algún tipo de sorpresa? No, yo personalmente creo que se va a definir la situación de todos con procesamiento y prisión preventiva. Eso es lo que correspondería, eso es lo que yo veo después de haber visto causas durante 35 años. De todas maneras, obviamente hay una situación de libertad intelectual. Tal vez lo que opine el particular damnificado no es lo mismo que lo que opine la Fiscalía ahora, o en definitiva el juez de garantía o la Cámara. Lo más importante es que nosotros, como representantes del particular damnificado, también tenemos potestad acusatoria en la provincia de Buenos Aires, y que nosotros podemos hacer, en definitiva, nuestro pedido más allá de la opinión que tenga la Fiscalía, y tratar de seguir y continuar con ese pedido hasta el final, hasta el día del juicio. Exacto, perfecto. Ahora, doctor Burlando, hay una situación particular con Alejo Milanesi, que es quien no ha sido identificado en las ruedas de reconocimiento, pero en la causa aparece en la foja 189 y 190, si yo no me equivoco, que tendría algunas escoriaciones que podrían ser, a ver, ¿qué dice la defensa? Que no son de ese día, y tengo entendido que el forense o que los peritos que han trabajado también dudan si son específicamente de esa noche o son anteriores. ¿Cómo nos puede ilustrar usted sobre ese caso? Para mí lo posiciona en el lugar del crimen. Es más, es a quien de alguna manera convocamos a que aclare su situación, si tenía algún grado de inocencia para aclarar, y tampoco lo ha hecho, ¿no? Vemos un desgano también por aclarar una situación. Noten la diferente actitud que tomó, por ejemplo, Ventura con esta persona que se está jugando ni más ni menos que una vida en la cárcel, y ni siquiera levantó un dedo como Fernando para defenderse, tampoco defenderse, pero jurídicamente. Entonces, más allá de la metáfora y más allá de todo, hay lesiones. Está en un grupo que funcionó a la manera de un equipo, y nosotros lo ponemos dentro de ese equipo porque esas lesiones, tenemos la convicción que tienen que ver con la noche de la trágica muerte de Fernando. Clara. Fernando,
Hay abogados que han cuestionado esta idea tuya de incluir en el procesamiento o en el pedido de procesamiento la idea de que mataron por placer. Y dicen que eso es imposible de probar. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, fundamentalmente nosotros tenemos muchas pruebas que hablan de esa situación, Clara. Más allá de todo esto, solicitamos, me parece, en el día de mañana o el día lunes, con puntos de pericia, un informe que practiquen precisamente licenciados en psicología y psiquiatras, pericia tendiente a determinar esta situación, ¿no? Si hubo este gusto o esta satisfacción por matar, y si psicológica o psiquiátricamente pueden dar algún tipo de seña al respecto. Puede ser algo novedoso, puede ser algo que históricamente en la Argentina prácticamente no ha ocurrido, pero yo no descarto que sea la primera vez o la novedad en esta causa, porque lo que nos han demostrado a través de los distintos pasos de la investigación penal preparatoria estos detenidos es que son una mismísima porquería, así que tranquilamente, más allá de las pruebas y el hecho de filmarse para luego regocijarse con una golpiza o con una matanza, me parece que es más que suficiente, ¿no? Más allá de lo que dicen los testigos, más allá de lo que vieron los testigos en el momento del hecho respecto de cuál era la actitud de toda esta gente frente, no ya al homicidio, sino frente a la muerte. Bueno, y Fernando, en relación a eso, en probar que esto era una especie de deporte, por llamarlo de alguna manera, de estos muchachos que venían realizándolo, estás haciendo o encargaste a tu estudio hacer un estudio ambiental sobre las familias para saber y sobre cómo vivían estos pibes en Zárate antes del hecho. Esto intenta probar que justamente era algo que venía dándose repetidamente. Sí. Hay incluso antecedentes, varios antecedentes. Hoy el teléfono realmente sonó varias veces para informarme la cantidad de episodios donde los protagonistas son los mismos y obviamente las víctimas diferentes, pero variadas víctimas. Estoy hablando más de 4 víctimas que fueron atacadas por este mismo grupo de salvajes y obviamente con consecuencias en la salud de algunos y en otros no, como pasó por ejemplo con el amigo de Fernando, que solamente tuvo una lesión leve, pero si evaluamos los golpes de Fernando comparativamente con los golpes que se le aplicaron al amigo que trató de alguna manera evitar la golpiza, son golpes similares. Claro. Uno tuvo la fortuna de no morir y el otro encontró la muerte. Fabián, una consulta más le quiero hacer a Fernando, porque Fernando, trascendió que en poder de ustedes, de los abogados, están todos los detalles de este video que grabó Lucas Pertozzi. Dicen que ese video es tremendo porque hay audio y se muestra lo que pasó en la golpiza, que el que ve ese video no va a tener ninguna duda de la responsabilidad de estos delincuentes. ¿Se va a difundir este video o es un video que se va a preservar y no va a estar en los medios? Porque muchos creen que con ese video mucha gente cambiaría de opinión con relación a esta gente. Mira, Pablo, yo te voy a decir algo que tiene que ver con una verdad. Primero, lo vengo diciendo desde el primer día y agradezco, y la familia de Fernando agradece la colaboración de los medios, que ha sido determinante para esto, para que aparezcan nuevos testigos, para que nos muestren la cruda y lamentable realidad de toda esta gente que está presa. Esos videos todavía tenían que estar hoy en nuestro poder, pero lamentablemente la Fiscalía no tenía los medios tecnológicos para facilitarnos los mismos. Concurrimos a la Fiscalía con un disco extraíble, porque es mucha y muy pesada la información que hay, y precisamente los vamos a tener recién la semana que viene, cuando la Policía Federal, que fue quien realizó estas diligencias, pueda realizar nuevas grabaciones para las partes. Ajá, perfecto. Si vos me preguntás a mí, yo creo que la prensa juega un rol preponderante en la sociedad, como así también la justicia, y quienes han colaborado de una manera
yo diría, imposible de negar fueron ustedes. Así que, de mi parte, si hay imágenes que obviamente que de alguna manera dañan el buen gusto, seguramente trataré de evitarlas, pero aquello que sea formalmente posible lo van a tener. Perfecto. Burlando, buenas noches. ¿Podría aclararnos si son ciertos los rumores que empezaron a trascender en base a los peritajes del grupo de WhatsApp de estos rugbyers sobre que ellos sabrían cuál había sido el desenlace de Fernando? ¿Es cierto eso, que se mandaban mensajes diciendo que no se dijeran más que lo habían matado? ¿O es como plantea la defensa de ellos, que fue una pelea que se pasaron de rosca y no sabían cuál había sido el final? Sí, bueno, lo que pasa es que esa postura de la defensa se contradice con los mismos gestos que hacían estos energúmenos a Fernando previo a la golpiza, ¿no? Donde le hacían señas que lo iban a degollar, donde en el medio de la trifulca de ellos, no de Fernando, porque, reitero, jamás ni siquiera se defendió, le decían que lo maten, y así lo hicieron. Entonces, más allá de lo que opine cualquier persona sana mentalmente, que tenga salud mental, como puede ser el profesional que asiste a todos estos... ¿Quién es el docente que opinaste? Es totalmente diferente lo que pasa por su cabeza a lo que ha pasado por la cabeza seguramente de los detenidos. ¿Qué se pudo extraer de los celulares? De los celulares, todo lo que pasó esa noche no lo tenemos todavía, es parte de esta información que nos tiene que dar la Policía Federal. Bien. Fernando, muchísimas gracias. Por favor, Fabián, un gran abrazo. Un abrazo y un enorme. saludo a todos. Muchas gracias. Bien, ahí estaba Fernando Burlando con las novedades, esperando mañana, suponemos, ¿no? Sí. Que va a estar la definición. Yo creo, por lo que hemos conversado con fuentes importantes ahí, que es mañana, y veremos si se da lo que plantea Burlando. El video al cual yo hacía referencia, que teníamos información con Cata en A24, que es de una crudeza y de una frialdad absoluta el manejo que tuvieron estos personajes en la muerte de Fernando. Con audio y con un hecho revelador, porque se ve casi el rol de cada uno. El video, aclaremos, video firmado por uno de los chicos. Por Lucas Pertossi. Que tiene varios de esos videos. Hay tres Pertossi. Sí. Lucas, Ciro, que yo insisto, para mí es, junto con Thompson, el más involucrado. Lo más complicado. Lucas Pertossi y un tercero. Dos hermanos. Luciano hermanos Pertossi. y primos, dos hermanos y primos. Exacto. Dos hermanos que viven en la misma y un primo. A mí me parece que el video tiene de importante, si es que lo demuestra, que si se dieron cuenta, esto que digo es tremendo, si se dieron cuenta o no que lo estaban matando. Claro, ahora, perdonen que lo digamos así, pero está crudo, es que me parece que por eso es tan importante el video este. Por eso es que era importante también que Burlando dijera qué es lo que se estaba extrayendo de los grupos de WhatsApp, ¿no? Si efectivamente los rugbyers eran conscientes cuando se fueron de la pelea que habían matado a Fernando o no. Y lo que trasciende del video bueno, al que alude a ver, Paulo, acá usaremos, con lo que decís, usaremos el sentido común. A ver, Mudo, podemos poner, esto es el expediente. Que no se vio. No, más que sí, primera vez que se ve. Parte, el expediente es muy grande. Sí. Esto me decías, Gustavo, es el comienzo de todo. Sí. Con el primer fiscal, ¿no? Walter Mercury. Claro, es el comienzo... Es el comienzo de todo, de la causa. La víctima, homicidio grabado, ahí están los nombres. Bueno, este es el primer relato que hace la fiscalía de lo que pasó. Vos me decías, Gustavo, que después este relato sufre modificaciones. Sufre modificaciones porque se suma un montón de testimonios de testigos. De testigos. Hay un dato clave para saber si mañana van a salir o no las preventivas. Yo creo que no. Que no, vos decís que todavía no. Yo creo que no. Me llamaría la atención porque faltan algunas medidas de prueba importantes. Pero lo que sí dejan trascender es ¿por qué saldría mañana? Porque si salen mañana las preventivas, a ellos, a los 10 rugbyers, los pueden separar, y sacarlos. Claro. Digamos, el primer objetivo llevarlos a otro lugar es que no estén juntos. Para tardar bien. un montón. Bueno, no importa. A ver, dice el primer relato, la primera explicación de la justicia de lo que pasó, que en la ciudad de Villa Gesell, el partido del mismo nombre, a los 18 días del mes de enero del 2020, siendo aproximadamente pasadas las 4:41 horas y previo a las 5 horas,
hay detalles que sabemos, pero es bueno refrescarlos. Exacto. Porque como dice todo el mundo, este es el expediente, lean el expediente. Esto no se vio, Fabio, en los medios todavía. En la intersección de la calle Avenida 3 entre el Paseo 102 y la Avenida Buenos Aires, 2 sujetos adultos de sexo masculino, identificados posteriormente como Thompson Maximiliano Pablo, por eso insisto con esto, y Pertosi Ciro, son los 2 primeros que aparecen nombrados, quienes habían acordado previamente darle muerte a la víctima Fernando Báez Sosa, quienes habían acordado previamente darle muerte a la víctima Fernando Báez Sosa. ¿no? Esto de salir a buscarlo. Esto es lo que la Fiscalía cree pocas horas después de la muerte de Fernando. Buscar, o sea, esto avalaría la hipótesis Burlando. Se abalanzan sobre este para así agredirlo físicamente, primeramente por detrás, todo ello en forma premeditada. Todo ello en forma premeditada, dice la Fiscalía. Y con el fin de darle muerte, ello en la vía pública, en la mencionada intersección, subamos, y en circunstancias en que este se hallaba parado junto con unos amigos en la vereda situada frente al lugar bailable Lebric, siendo que previamente se había suscitado un altercado con la víctima en el interior del citado bailable, en donde los sujetos agredieron al damnificado y provocaron que los patobicas del lugar sacasen del boliche. Miren, interesante esta parte, la explicación oficial. Por un lado a la víctima y por otro los agresores, para así minutos después, ya fuera del lugar, proceder los sujetos activos a abalanzarse rápidamente sobre Fernando Báez Sosa. Ahora sigue la explicación, pero quiero detenerme en este punto. Los patobicas ven que pasa algo dentro del boliche. No lo digo por este caso, lo digo por este y por otros casos, que Dios quiera no pasen de vuelta. Parece que los patobicas, digo patobicas de una otra manera, la forma. Con sentido común, no lo sacan a todos al mismo tiempo. En este caso. En este caso. No lo sacan al mismo tiempo. Probablemente presumiendo. Se calman. No, y presumiendo. Si se encuentran afuera, esto va a volver a. Puede pasar algo. La pregunta que me hago es: ¿no había un solo responsable, lo que sea? No le estoy echando la culpa a Lebric, estoy preguntando nada más. ¿No había nadie de Lebric en la puerta a las 4:50 de esa madrugada? Lo agarran a un par de cuadras, o sea, no es esa, o sea, exactamente lo sacan ahí, pero la pelea se da como. Pero ya eso es policía. Mirá que ahí vienen nombres. Bueno, y acá vienen los nombres. Y las personas que lo acompañaban, algunos de ellos identificados como Lucas Beijide, Julián García, Juan Bautista Besús, sigamos, los detenidos. Lucas Finardi. Estos son los amigos de Fernando. Tomás es el chico agredido que no muere de casualidad también. Al contrario. Que le aplican las ahí están, mismas perdón, sí. ¿Dónde estoy? Me perdí, acá estoy. Lucas Filardi, Santiago Corbi y Tomás de Alessandro. Para comenzar a propinarle golpes de puño en su rostro el primero de los sujetos activos, Thompson, provocando que la víctima cayera al piso inconsciente y una vez indefensa la víctima y con el fin de darle muerte, patearon la cabeza del mismo causándole, sigamos, causándole de esa forma lesiones corporales, en particular lesiones internas y externas que le provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por un shock neurogénico debido a traumatismo grave de cráneo. Que durante la agresión los sujetos manifestaban: ahora qué pasa, que estamos afuera, adentro pegaban de atrás, pero ahora afuera a ver quién gana. Es fuerte leído así. 10 contra 1 aparte, veamos quién gana y 10 contra 1. Es fuertísimo. Bueno, vamos a seguir con el tema, por supuesto. Tenemos más material, están las fotos de la camisa, las pruebas, de las zapatillas, de los pantalones, que es lo que la policía secuestra cuando los detiene. Es lo que preguntábamos el otro día, si habían secuestrado las prendas. Santiago Cafiero aseguró que para el gobierno de Alberto Fernández no hay presos políticos en Argentina. Las declaraciones del jefe de gabinete se alejan del pensamiento de Julio De Vido, Vudú, Eve de Bonafini y otros referentes kirchneristas. Se profundiza la interna acá. Hay un sector del kirchnerismo que presiona para que el gobierno haga algo con lo que ellos denominan presos políticos. Realmente uno se siente más que un preso, un pelotudo. Lo que siempre pedimos, revisar la causa. Ninguno de nosotros pide impunidad, lo que único que queremos es tener un lugar donde se nos juzgue. Se prometieron la libertad de los presos, que lo gritaban cuando hacían un discurso. Es decir, están cómodos con esa prisión, se les escapa demasiado. ¿Cómo toman esa presión desde un sector que forma parte del Frente de Todos? Que para nosotros no hay presos políticos en Argentina. Lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Un preso político es en todo el mundo un preso sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios.
es otra cosa. Sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que ya están con recursos presentados, bueno, la justicia deberá determinarlos. Bueno, la verdad, para ser justo con Santiago Cafiero, Alberto Fernández había dicho algo parecido. Muy bueno el informe nuestro. La verdad que lo pone bien. Pero la frase... Brancatelli, ¿qué opina? No, es la línea, es una cuestión técnica de definición por lo que significa presos políticos cuando hacía resistiendo. Yo no quiero decirte técnica las termópilas, pero me parece que es una diferencia política, ¿no? Presos detenidos arbitrariamente, políticos, como lo quieras llamar, hay políticos que están mal detenidos por la justicia son todos del persecución color, anterior. Desde Milagro Sala, como comenzó todo. Sí, lo que pasa es que yo desde que estoy acá escuché que había un debate tremebundo entre presos políticos, políticos presos, y el kirchnerismo paladar negro decía que había políticos presos. A lo que voy, Fabián, es que no busquemos un conflicto entre Santiago Cafiero, digamos, y Vudú o Debido, cuando en realidad es una definición. Bueno, parece que lo hay. No lo buscamos nosotros, lo buscó Debido. Vamos a ver los tweets. Bueno, no somos nosotros, es Debido. Avisale a Debido, porque ya está el conflicto. Julio Debido, señor jefe de gabinete a Santi Cafiero. ¿Esta es la instrucción que recibió Argüello en la Casa Blanca? Y habla más. Poné más tweet. Quisiera saber dos cosas. Primero, ¿qué opinaría si CFK Argentina hubiera sido desaforada y estuviera presa? Y luego, si eso hubiera sucedido, ¿cree que usted sería jefe de gabinete? Por favor, ¿cuánto déficit de formación política? ¿Qué superficialidad insoportable? Bueno, no somos nosotros, es Debido. Fabián, primero, está recaliente. Segundo, dice que se siente un pelotudo. Tercero, la señora Bonafini dice que alguien... No nos quedó claro. La señora Bonafini dice que alguien prometió que los iban a liberar. Y cuarto, Cafiero da un mensaje interno a la coalición donde no todos piensan igual. ¿Quién prometió? La señora dijo que alguien prometió la campaña que iban a liberar a estos tipos. ¿Quién prometió? lo prometió? Que explique la señora Bonafini quién prometió. De hecho, la política no tiene que interceder en la justicia. Era una aspiración, pero imagínate que si la campaña política hubiesen dicho, no, porque si ganamos vamos a liberar. No, por favor. Digamos, el 48 quizás se les reducía. Nada. A ver, pongamos el tuit del grande de Debido de vuelta. Sí. Manda órdenes vía Argüello. embajador Argüello. Porque Argüello hoy presentó cartas credenciales, estuvo con Donald Trump. Muy buena reunión. Donald Trump mandó. Este es muy polémico. Pará, vamos de vuelta con este tuit. Quisiera saber dos cosas. Primero, ¿qué opinaría? Está hablando de Santiago Cafiero. Si CFK Argentina, o sea Cristina, hubiera sido desaforada y estuviera presa. Igual que él. Luego, si eso hubiera sucedido, claro, igual que él, exacto. Igual que él. Y si eso hubiera sucedido, tiene razón. ¿cree que usted, por Santiago Cafiero, no Paulo Vilouta? No, señor Cafiero. ¿Que usted sería jefe de gabinete? Tiene razón en eso. Por favor. Bueno, mirá. Por favor, ¿cuánto déficit de formación política? Qué superficialidad insoportable. Está claro que él siente que le soltaron la mano, está enojado y no es parte de este gobierno, con lo cual la grieta tampoco estaría dentro del gobierno. No. Es alguien que es un outsider en este momento. Y además desde la campaña Alberto siempre habló de detenciones arbitrarias, prisiones preventivas injustas, nunca habló de presos políticos, porque la verdad no hay presos políticos. Perdón, no es un outsider, señores, estuvo ¿cuánto tiempo en un 12 ministerio? 12 años. Le soltaron la mano y los compañeros en diputados lo desaforaron. Está claro, para le soltaron la mano. Para mí está bien. Por lo pronto ya no forma parte. Pero no es un outsider, 12 años. Sí, pero no forma parte de esta gestión. No les conviene. No, bueno, lo que de sea. Todas maneras, de todas maneras, es un activo tóxico. De todas maneras, yo creo que hay un dato político muy importante y está en el reportaje que Horacio Berbisky le hizo al presidente de la Nación, donde prácticamente de los mejores, un gran reportaje, pero directamente lo interpela al presidente de la Nación sobre este tema. Pero lo que habla es de Ahora, nuevo, vuelvo a la pregunta de Debido. Esta parte del tuit donde dice ¿qué opinaría si CFK Argentina hubiera sido desaforada y estuviera presa? ¿Esto no sucedió? Por Pichetto. Entre otros por Miguel Pichetto. Obvio. Sí, entre otros Tú tienes razón, Debido. Si Cristina hubiese ido presa, no sería Alberto presidente. Entre otros pocos por Miguel Pichetto. Claro. Porque en ese bloque había mucha gente que quería levantar la mano. ¿Verdad que había provincias que no querían tampoco? Nosotros sabemos, senadores. No digo. Diana, las cosas también, digamos, una pregunta. Si el tema se presenta, vamos a votar que sí. Diana. Eso, iba Diana. ¿Vos eras diputada en la época de Debido desaforado? Sí, se aplicó. Debido fue desaforado porque sin que hubiera una condena firme se cambió la doctrina de siempre del Congreso de la Nación, que es la que aplicó Pichetto con en el Cristina, Senado. Claro.
y tenía la mayoría el gobierno macrista y por eso lo desaforaron. ¿Y qué opinás de lo que dijo de la teoría de preso político Alberto, Santiago Cafiero, Devido, todo? Detenidos arbitrarios, para mí no hay diferencia, digamos, en lo que estamos hablando. Si hay detenidos arbitrarios... Dejémoslo hablar. Vos tenés una militancia. Lo que yo creo que entre que Alberto lo dijo y hoy, cuando lo repite Santiago, está bien que a pedido de un periodista, no creo que Santiago Cafiero hubiera sacado el tema, nada lo ameritaba, pasó algo nuevo. Hoy renunció el presidente del Tribunal Superior de Jujuy, Pablo Vaca. Por una escucha. No por una escucha, porque él dijo, y fue escuchado, que había presos políticos, que Milagro Sala era una presa política, que estaba preso por la política. No había robado, además. Tampoco porque diga ese señor vamos a liberar a Milagro Sala. Bueno, entonces yo lo que digo es que un juez del Tribunal Superior de Jujuy, que hoy renunció, admitió, puesto por el señor gobernador Morales, admitió lo que Santiago Cafiero no reconoce. Con lo cual, sí, para nosotros hay presos políticos, pero coincido con Santiago y coincido con, como lo dice Amado Vudú y todo, que es la propia justicia la que tiene que resolver el tema. Y no hubo una promesa de campaña de liberación en modo alguno. Bien, por eso no, pero bueno. Igual no hace falta que ningún político lo haga. La señora Bonafini de Hubo una promesa de revisar las detenciones para saber si efectivamente había gente Sí, pero eso no, como bien decían los chicos, eso no lo hace la política. Eso no lo hace la política. De cualquier manera, recordemos que el poder judicial. Sí, yo con todo cariño, no veo, yo con todo respeto, no veo a nadie revisando nada, pero no importa. No, pero de cualquier manera, la Corte Suprema, después tiene otras causas que ciertamente tendrá que revisar la Corte Suprema de Justicia, pero en una de las causas de Milagro Sala, la Corte Suprema de Justicia, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy dijera está bien condenada, se apeló y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo está bien condenada. Igual, más allá de la culpabilidad de inocencia, fue un escándalo. Pero también dijo... Eso yo no te lo discuto, es obvio que es un escándalo. Pero la Corte reconoció, al igual que Naciones Unidas y OEA, que Milagro estaba injustamente detenida. Sí, estaba mal detenida, lo dijimos todo el tiempo. Bien. Todas las escuchas buenas y las escuchas malas, ¿viste? Tenés acá también. Está bueno eso. No, acá... La doble vara. ¿Cómo no? Lo que acaba de tirar Saboya. Muy bien. No, lo que acaba de... Yo me iba ya a la encuesta sobre el aborto, pero Saboya acaba de tirar una bomba atómica. Una bomba. A ver, dale. No creo que haya una doble vara en la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Porque siempre se han criticado, a mi humilde entender, con razón, la filtración de escuchas telefónicas, sobre todo cuando no tienen que ver, primero, no sabemos si fueron legales o ilegales, la captura de esa conversación, y segundo, la difusión en el marco de algo que no tiene nada que ver, se criticó y era extremadamente crítica con el festival que hubo de difusión de escuchas durante el gobierno de Macri, funcionarios o simpatizantes. Vos decís que ahora, como la escucha... Como dijo una doble vara, Cata, ¿cómo es? No, tiene razón completamente Claudio. Pero hasta que no lo dijo Saboya, vos no repudiabas la escucha. Una bomba, Saboya. Perfecto. Siempre dice que no. La repudio completamente y la arbitrariedad del Poder Judicial. ¿A vos te gustó esta escucha, Branca? No los escuché repudiando. Antes las escuchas escuchábamos la transcripción, con las letritas abajo que decía la escucha, la volvimos a escuchar, íbamos a la pausa, volvimos y escuchábamos la escucha. Pero los periodistas y era como, ¿no? Que Diego, ponía fútbol de primera y te decían, a ver, vamos al gol de Boca, primero vamos a la escucha de Cristina Comparrilli. O sea, te metían en todo lado la escucha. Ahora está mal y listo, pasó. Y chau. Y está bien, estamos todos. Perfecto. Eso te digo. Señores y señores, vamos con la encuesta que está votando mucha gente. Si estás de acuerdo o no, casi 3.500 votos. ¿Estás de acuerdo con que el gobierno envíe el proyecto de aborto al Congreso? Estoy de acuerdo, 27.6. No estoy de acuerdo, 72.4. El informe, un tema que tiene, por supuesto, la cuestión filosófica sobre la discusión del aborto, pero también tiene un costado político. Claro. Y tiene un tercer costado, que es venías de estar hace 4 días con el Papa. Acá nos preguntamos y debatimos durante 10 minutos si se había canjeado aborto por Fondo Monetario. Acá lo debatimos, ¿se acuerdan? Bueno, parece que no. Dale. Aborto, iglesia y polémica.
Alberto Fernández confirmó que enviará al Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Desde el gobierno descartaron tensiones con el Vaticano por la decisión del presidente. Sin embargo, la Iglesia Católica convocó a una misa en contra del aborto. Yo no vivo en paz con mi conciencia, sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando. Ma nessun essere umano può essere mai incompatibile con la vita, né per la sua età, né per le sue condizioni di salute, né per la qualità della sua esistenza. La discusión del aborto para mí es parte de la discusión hipócrita que históricamente tiene la Argentina cada tanto. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. Y no es obligatorio para nadie. Si no se respeta el primer derecho humano, que es el respeto a la vida, todos los otros derechos humanos quedan pendientes de un hilo, ¿no? El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quien practica el aborto. Se habla de esta situación como una situación que tiene que ver con la pobreza. Bueno, trabajemos con determinación para salir de las situaciones de injusticia y de pobreza. Es que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público. Bueno, el presidente ayer en París anunciando esto, le envió el proyecto del proyecto al Congreso. Tenemos muchísimos invitados para hablar del tema. Comienzo por Mabel Bianco, con la que vengo hablando de este tema hace creo que 11, 12 años en televisión. No tanto. Sí, yo me acuerdo, 2006 me acuerdo, es primera vez. ¿Te sorprendió la noticia? ¿Te la imaginabas? ¿La esperabas? No, ya había habido algunos antecedentes de que esto iba a ocurrir, así que no me sorprendió, no. ¿Tenés idea qué va a decir el proyecto? ¿Te han dicho algo? ¿Trascendió algo? No, no sé absolutamente, pero creo que, como ha dicho el presidente, va a poner énfasis en la despenalización, va a plantear la necesidad de reconocer a las personas que pidan, las mujeres que pidan el derecho a poder decidir, a no tener que pasar por una situación de riesgo para su vida. Él plantea claramente que también es un tema de salud pública, como ya lo ha dicho el ministro de Salud. Y bueno, me parece que es algo coherente. También creo que me parece que lo que demostró hace 2 años, o casi 2 años, cuando se discutió, es cómo este es un tema que es necesario hablar en esta sociedad, porque es un tema que está tapado bajo la alfombra, no se quiere hablar de eso, pero es una realidad de todos los días y creo que no hay que ser muy perspicaz para Esta pregunta uno la hace siempre para tener dimensión de lo que estamos hablando. ¿Cuántos abortos clandestinos se calcula que hay en Argentina por año? Es difícil saberlo porque son clandestinos, por supuesto. Bueno, son todas estimaciones, entonces me parece que lo importante es que hay mujeres que mueren, hay mujeres que sabemos que mueren por una complicación y hay otras que no sabemos porque se mueren después y entonces no aparecen como tal. Entonces, el problema es que se mueren, hay niñas cada día más que son violadas, que quedan embarazadas y que tienen que continuar un embarazo con todo lo que eso significa. Entonces, o el riesgo de hacerlo en una forma que pone en riesgo su vida, o después lo que hemos visto de estas cesáreas increíbles en las cuales las niñas quedan con un problema físico, biológico muy importante que le va a comprometer el futuro de su reproducción. Entonces, bueno, me parece que todas estas son cosas que se pueden evitar y que se deben evitar, por lo menos en respuesta a lo que pide cada familia, cada persona. No se le debe imponer a nadie, obviamente. Está Mirta Busnelli, que le agradezco mucho que haya venido. Gracias. Primer pensamiento, primera opinión, ¿te parece buena noticia? ¿Te sorprendió? ¿Esperabas que el gobierno hiciera esto? Sí, lo esperaba porque él lo dijo en la campaña. Esperaba que hablara de la despenalización. Me gustaría que fuera un camino hacia el aborto legal, seguro y gratuito. Porque para que tengan acceso todas las mujeres a la posibilidad
de tenerlo y de no sucumbir, lo que decía Mabel, que, o sea, para mí en el nombre de la vida se promueven crímenes muy oscuros. Entonces estoy por el aborto legal, seguro y gratuito, que se haga en los establecimientos públicos, que la mujer... Sí, porque el tema es mayormente con las mujeres sin recursos. Las mujeres con recursos... Ahí está el foco. Ahí está el... Los hacen los abortos, los pueden pagar. Los pagan. Y bueno, y también, como decía, con las chicas que son violadas y no quieren tener un hijo. Creo que la cosa... Es muy terrible obligar a una mujer a tener un hijo cuando no lo quiere. Me parece que eso es un crimen. Porque ¿qué va a pasar con esa criatura? ¿Por qué sostener la tortura de todo un embarazo para una jovencita que además fue violada? Así que para mí es muy claro. Bien, ya voy a volver voy al otro sector. Elizabeth Márquez, ¿cómo estás? Hola, de la abogada de Provida. Está Sí. Gabriel Ballerini, bioeticista de la UCA, y está Leandro López Coenin, dirigente PRO. ¿Vos eras diputado nacional cuando se debatió? Sí, terminé mandato en diciembre. ¿Qué votaste? A favor de de despenalizar, sí. A favor de despenalizar. Sí, sí. Creo ¿Por que, qué? Bueno, yo creo que no podés castigar o perseguir penalmente a una mujer que decide tomar esa determinación, que es muy íntima de cada uno. Yo no hablé en el debate, yo respeté mucho las posiciones de los que habían trabajado el tema. A mí me parece que Alberto es oportunista en el sentido de que hay... O sea, vos votaste, interesante tu postura, vos votaste Yo a voté favor cuando de la fuiste diputado, despenalización, pero no estás a favor de que ahora se envíe el proyecto. Estoy a favor que se envíe, pero me parece que en el Congreso y en diputados hay mucha gente que viene trabajando este tema hace años. Lo puede decir Diana, lo puede decir algunas colegas de la Cámara de Diputados, y que el presidente de la Nación tome esta bandera y él impulse el debate cuando se iba a debatir de por sí, porque la verdad que el Congreso ya era obvio que este año iba a debatir el tema. Me parece más un oportunismo político y más una cortina de humo para tapar otros temas que están en boga hoy en la Pero perdón, pero fue una promesa de campaña. Una promesa de campaña y la lleva adelante. No veo la incoherencia. Pero digamos, ¿Oportunismo de qué aparte? ¿Qué tiene que...? ¿Cuál es la oportunidad? De todos tiene personas que han trabajado este tema durante muchos años y el Congreso tiene Lo importante es quién lo presenta o que salga en ese caso. No, lo importante es que se debata y que se respete las opiniones de quienes están en el Congreso. Ese fue el oportunismo. Perdón, Elizabeth. Toda la clase política el año pasado, el tema lo pusieron abajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque era un año electoral. Y de hecho, Entonces, perdón, no me vengan con el año pasado... No. Ellos está levantando la mano Romina de Pla. Ellos lo plantearon en la campaña. Nadie quería tocar proyectos. No, ellos lo plantearon en toda la campaña electoral. Una última cosa. El año pasado... A ver, ordenémonos. Fue rechazado por el voto mayoritario del peronismo en el Senado. También me sorprende que sigas diciendo... Esperen. Vamos por parte, no se entiende. No se entiende. No, digo que yo por en la el cuenta Senado, que vi, el problema fue Cambiemos, no el peronismo. No, el peronismo tiene la mayoría amplia en el Senado y el rechazo se produce porque el peronismo, gran parte del peronismo vota en contra en el Me Senado. parece, ¿podemos revisar los números? Claro, me parece que la mayor cantidad, ¿alguien se acuerda cómo fue la votación? A ver, me parece que fue más rechazo de Cambiemos, fue más, dentro de los bloques, digo. Partido liquidado. Sí, pero hubo mucho Cambiemos que votó en contra, en proporción. Fue más Cambiemos que rechaza el Senado el peronismo, que tenía la amplia mayoría y la sigue teniendo, ¿no? Cambiemos tenía 22 senadores sobre 75. ¿Podemos revisar cómo fue? Yo me acuerdo que me sorprendió a mí cuando vi la votación. Yo suponía, yo presuponía que los senadores peronistas del interior y del norte iban a votar en contra. Bueno, lo que me sorprendieron fueron los senadores de Cambiemos. A mí, no sé, Mabel, a vos te ha pasado lo mismo. Muchísimo. Claro, eso yo me esperaba, a ver, no quiero dar nombres, pero me imaginaba de algunos senadores del interior del norte que iban a votar en contra. Pero me sorprendió, a mí en lo personal. Sí. Pero mientras buscamos la lista. El Senado, perdón, Fabián, en Senado fueron 38 negativos y 31 a favor. Yo ahora voy a pasar el mapa para... Hay que ver el mapa cómo fue. ¿Cómo fue? Porque Santa Fe con Amalia, por ejemplo, fue una provincia celeste. Para que veamos cómo quedó el mapa constitucional. Tucumán, creo que Córdoba, creo. Gabriel, primera impresión. Yo defiendo la vida. Hay 3 derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Son 3 derechos que ningún Estado, ningún gobierno los puede vulnerar.
Argentina cuando copia mal y copia a destiempo. En el mundo no avanza el aborto. En los países donde ya está legalizado está retrocediendo el aborto. Los países donde llevan años con ley de aborto, Estados Unidos a partir de Trump, ya van 9 estados que están sorteando no tienen FAL, ellos tienen Roe versus Wade. Hay 9 estados. El caso de la Corte Suprema, claro. Exactamente, con la ley latido y tantas otras, donde están restringiendo dentro del Estado, por supuesto con gobiernos de una derecha conservadora. Este fenómeno se viene dando en Europa. Hungría, Polonia, Europa nórdica, Finlandia, Alemania, son países donde la derecha va, Vox con España, la derecha está avanzando y de la mano de la derecha viene la conservación de valores que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la familia, que son antagonistas del progresismo feminista. Con menos índice de pobreza que acá, Con la vida de mujeres con acceso a la salud, son antagonistas con de educación. género. El problema son las niñas Entonces, pobres. el aborto, pero aún el así son aborto, gobiernos de hoy están extrema en los derecha. países Pero donde no está puede compararnos con legalizado, Europa. están viendo que no ha funcionado. No es un derecho, número uno, no es un derecho. No es un tema de salud, eso quedó harto demostrado con las estadísticas. Acá hay un tema, 2 segundos, Fabián. La estrategia de falsificar las estadísticas del feminismo abortista y de las izquierdas en general no es nada nuevo. Esto se viene repitiendo para, de alguna manera, instalar un impacto emocional en la sociedad con De cifras verdad, que llegan al ridículo. Yo quiero saber de acá. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? De acá. Como un ejemplo concreto. Es muy grave. Déjenlo terminar. Déjenlo terminar. Vamos a permitir. Déjenlo terminar. 500.000 mujeres mueren por minuto. Florencia de la B. Lo dijeron. Lo viralizar, eso significa 28 millones de mujeres en la Argentina Desastre. que no tenemos. A ver. Esperen. No, me Ahí parece está. terrible. ¿Cómo se votó? A ver, esperen. Sin ningún Un segundito. fundamento. Esperen un momento que estamos acá con Bastante cómo se mezclado, votó. Vamos a hacer un cálculo a mano. Por el no. A ver, ¿cuántos de Cambiemos? Yo tengo ¿Cómo? ¿Cuánto te da? Cambiemos. A ver, claro, yo estaba dividiendo Unión Cívica Radical y PRO. Y PRO, y sí. Bueno, Unión Cívica Radical Acá tenés. de los 12 senadores, 9 se opusieron al proyecto. Sí. 9. En PRO, 5 en contra y 4 a favor. O sea, 14. Para mí, igual con una 14 de particularidad. 22, claro, ¿Cuál una es, clara mayoría cuál es en contra. supuestamente el distrito que vos pensás más pro a legalización? Capital. Bueno, Capital, el único que votó a favor fue Pino Solanas. Los dos Hay que decir una cosa de Cambiemos. 38 son peronistas. El presidente. La mayoría. No, bueno, pues sí, pero en proporción. No. No. También la tenía Cambiemos. Sí. Hubo 8 votos de Cambiemos por el celeste. De los 38, Perdón. peronistas, Y claramente. tenías al presidente de la Nación, a la vicepresidente, al jefe de gobierno de la ciudad, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, mandando a votar no. Claro. No seamos Tenés Cambiemos ahí, tenés Pero PRO. entonces el jefe del peronismo mandó a votar no, porque la mayoría del peronismo votó no. Ahora, vos sabés que hay otro dato, no. Fabián, perdón, hay otro dato Tres interesante. ideas Al hermano de Mira, Uñar. 3 ideas importantes. La primera Cállate, es que lo que ridícula. avanza, efectivamente coincido con el señor, lo que avanza que es el lobby clerical para impedir un derecho tan elemental como es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y esto es lo que hace Que no es tu que propio efectivamente ese lobby clerical pretende imponernos la vida social y pretende imponernos la salud y pretende imponernos las condiciones de educación. Y eso es lo que está pasando en Argentina, porque el tema de que esto termine sometido a una cuestión en relación al qué opina la Iglesia es completamente contrario a lo que ha pasado, que es una movilización multitudinaria en nuestro país, colocando este tema y reclamando el derecho a terminar con las muertes por abortos clandestinos, a terminar con la violación de las niñas y las jóvenes disimuladas
Sí, detrás de pero- una cantidad de situaciones y por eso me parece No, pero él clave dice, la él plantea otra cosa. Él plantea... La iglesia. Él plantea, no. Él dice que hay... ¿Es verdad eso? Yo lo que digo es que lo Porque que la avanza en derecha el mundo está es el lobby avanzando, pero eso clerical. no Cuando hablamos de Estados progresismo. Unidos... Está bien, pero entonces tiene están razón él. avanzando- No, pero, a ver, perdonémonos. Nada, Pero entonces tiene razón lo que dice El él. lobby clerical. La Y es iglesia contra eso y la que nos gente tenemos que- religiosa. justamente Entonces él eso tiene... es Perdón. social y Entonces él político. tiene razón lo que dice. Tenemos que Dentro poner de de relieve. democracia, No, la tenemos que gente poner de relieve. religiosa. No se entiende, no se entiende. A ver. Tenemos Voy que poner a de volver relieve a que preguntar. tenemos que defender los derechos Vamos, por independencia de las ordenémonos. iglesias. Ordenémonos. Perdón, pero a mí me Él lo que parece plantea es que el mundo está yendo para atrás. ¿Eso es verdad o no? Pero eso lo que está yendo para atrás es que se está volviendo una cosa ideológica para la derecha, en la cual se está negando una realidad. Y eso es distinto. está defendiendo la Esto vida. es una cosa no. política lo que el Es señor política está e diciendo. ideológica, se y defiende son la vida. grupos en los cuales no creen en los derechos de ningún tipo. Entonces, No, por señor. favor, Sí, pero no derechos acá contrarios a la Diana, vida. una Diana. realidad y el señor habla de la salud y habla desde la mortalidad materna sin ningún fundamento. No. ¿Quiere? No, Técnicamente Ahora vuelvo. Diana. no lo puedo gracioso. aceptar técnicamente. Diana, porque Diana. yo Creo bueno, es que es gracioso. una deuda argentina el hecho de que el aborto debe dejar de ser delito y que aquellas niñas, mujeres que decidan abortar tengan una asistencia pública estatal segura, gratuita, como dice Mirta. Una política Creo sanitaria. que hay que trabajar mucho el tema, no entrar en estas fricciones tan fuertes, porque sí hay una cuestión ideológica, porque el señor lo dice perfecto. Es la derecha retrógrada. Descalifica, antiderechos. descalifica al que no piensa igual. ¿se dan No cuenta? creo que los países... Ahora vuelvo acá. Yo le recuerdo que usted ya nos llamó ¿Pero qué es lo que es? feministas Ah, ¿es lo que abortistas. es? ¿Cómo dijo? Es lo que es. Feministas abortistas. ¿Y pero qué sí? Perdóname, ¿Y si el salió de feminismo- tu boca. Pero si el feminismo defiende eso. Ahora, me parece interesante que nadie defiende Pero depende, a uno no se entiende. Termina Diana. Ahora vamos. el bloque oficialista en el Senado No existe. lo preside Mayans. Mayans, compañero Mayans, votó en contra de la despenalización. Pero es peronista. Es peronista, pero es de Gildo Infran. Así que vamos a tener que hacer un trabajo de persuasión. Pero Diana, Que lo harán. Que lo harán. Tiene que persuadir a las propias mujeres. Olvídate. Diana, Mabel quería hacer eso, olvídate que alguien se va a encargar. Porque hay un dato, la Mariana. movilización. Mabel quería hacer una aclaración y vuelvo allá. Vos querías hacer una aclaración No, yo lo que técnica, quiero digamos. hacer una aclaración es que aquí realmente, como decía ella, fue un problema ideológico lo que plantea el señor, porque habla justamente de la derecha y el avance de la derecha. Lo cual el es verdad. avance de la derecha es una realidad, ¿Verdad? pero es una realidad que no se refiere al aborto, se refiere Sí, a está volver a incluida. ideas en las cuales se niegan una serie de derechos y es Ah. totalmente diferente. Bien, a ver, Entonces, completándolo, es pregunto yo, ideológico pregunto y esto. no tiene nada Pero que ver con la muerte no materna. coincide, y en realidad finalmente tenés razón vos en el punto que es si se está yendo para atrás. ¿No coincide esto con que hay gobiernos de superderecha en Inglaterra, Yo no Estados lo Unidos y llamaría Brasil? superderecha, son No, de fui derecha. educado. Sí, no, Fui educado. Fabián, Digo, la gran grieta es ideológica, es cultural y por supuesto que es política. Todo ahora, este perdóname, en el progresismo- caso de Estados Unidos y Brasil, Sí, claro. sobre todo en el de Brasil, Es innegable. ¿no le debe el presidente de Brasil el cargo a las iglesias evangélicas y la militancia que hicieron por él? Bolsonaro supo capitalizar el apoyo de las iglesias evangélicas, el apoyo del cristianismo en Brasil mayoritario, que es evangélico, y que es coincidente con la defensa del valor de la vida, con el vida? La derecho vida a la de las vida, mujeres que se mueren en los abortos principal clandestinos. derecho No, él está contando lo que pasa en Brasil, no está, No, pero está él habla de narrando. principal derecho humano que todo Estado democrático, inclusivo, no discriminatorio tiene que defender, que es el derecho a la vida. Entonces, Bolsonaro vida de las supo mujeres capitalizar que se eso. mueren. El crecimiento en España que viene teniendo Vox. Sí, pero no para formar gobierno. No es Bolsonaro ni Trump. Elizabeth. Todavía, pero me duele escuchar todavía. es Sí. que el aborto se justifica porque las niñas pobres tienen que ir a abortar a lugares verdaderamente que hablen de pobreza todo el tiempo me duele. Que una de las causas de una ley abortera sea la pobreza de las niñas, saquémoslas de la pobreza. Déjenla terminar de hablar. Démosles educación,
educación. No le demos la salida fácil. Déjenla terminar de hablar. Educación sexual. La dinámica es complicada, pero la verdad, No, pasa que estás diciendo cosas fuertes. no, Espera. quiero decir, eso me duele, de Ese verdad, es el eso tema. duele. Y segundo, El truco de este programa, ¿sabes cuál es? sí, Si te cuento cómo es. Si uno habla largo y no dice nada, nadie te interrumpe. claro. Si uno habla corto y dice las dos frases brutales que acabas de decir vos, te van a interrumpir bueno, todos. lo que pasa es que escuché Seguí. y me duele. Me Dale, duele que hablen seguí. de pobreza. Ahora Ernestina te va a asociada al contestar. aborto. Déjenla terminar, déjenla terminar. Y segundo, lo que pasó en Estados ¿Pero te Unidos... molesta que se hable de pobreza todo el tiempo o te molesta que se hable de No, pobreza me en relación molesta a que aborto? no hablen de cómo sacar a las niñas de la pobreza y que la solución sea te damos el aborto. Eso Bien. me molesta. Ernestina, Perdón, contesta. no, yo lo que- A ver, sí. Lo último. Yo te voy a hacer En Estados Unidos, desde el 76, estadísticamente, y lo dice la empresa Plan Parenthood, 55 millones de abortos se hicieron. Y esa es una de las razones por las cuales están analizando la política y están revirtiendo. No es nada más la derecha. Vamos a verlo Son desde este 55 lugar. millones, Es Eso una debe ser- generación vamos a de verlo No, bueno, en desde Estados este Unidos, lugar. no, pero en Estados Unidos, Gravísimo. pero en Estados Unidos son gobierno, no es poca cosa decir la derecha. Obvio. bueno. ¿Puedo Ernestina. preguntarte algo? O preguntarnos algo, todos conocemos por lo menos una persona que ha abortado, ¿verdad? Sí. O sea, Sí. todos. Ustedes Como también. mínimo. Ustedes también, ¿no? Sí, por supuesto. Como mínimo. O sea, eso está sucediendo todo el tiempo. Si lo seguimos tapando, no vamos a saber por qué. de hecho, Porque lo que fíjate. ustedes Va a dicen seguir es. sucediendo, Lo que ustedes Paco. dicen Pero es. fíjate por qué hubieran abortan, cerrado las piernas. Ernestina, Pero va a No seguir seguimos sucediendo. No seguimos usando. Abortan Y si empezamos. porque están presionadas Pero porque con no ese tienen criterio recursos, legalizarse abortan el porque no robo. tienen Aunque educación. el robo siga ¿y por qué habiendo. Y encima no buscamos al violador después, o sea, es todo Puedo al revés, terminar, esta ley en casos todo de al revés violación lo que sí está está permitido. Me permiten ordenar algunos Inmoral, temas. es una ley Ya inmoral. hemos hecho una consideración general. Quiero plantearles temas que hacen al nudo de la ley. Entiendo que va a ser hasta las 12 semanas de gestación, eso va a mantenerse la idea. Entiendo que lo que dijo Mirta va por ahí, ¿no? El aborto legal, gratuito, voluntario. Tengo que decir otra cosa. Sí. El tema de la religión es un tema que no tiene nada que ver acá. Nada que ver. Porque tenemos un Estado laico. No, te lo digo por lo que vos dijiste. No, yo le estoy diciendo, Mirta, si no me entendió, que la iglesia o las personas religiosas, no hablemos de La iglesia, iglesia, la institución, iglesia. son un actor social, pues, votamos. Sí, pero hay que separar la gente iglesia vota. del Estado y no Pero hay que Entonces, separar la es un iglesia. actor Pero la social. pero la iglesia Yo no no voto, vota, yo soy Ahora, hay otro tema que sé que va. Voté iglesia. Hay otro tema que me imagino que va a generar discusión en el Congreso y es este. ¿Qué pasa cuando un médico no lo quiere hacer? La famosa objeción de conciencia. Bueno, tiene Que es un tema que me imagino que van a plantear ellos. Tengo entendido que el proyecto le va... El doctor Vilouta está en donde sea y él no quiere. Entonces, en la historia no se le va a obligar a él a hacerlo si él no quiere, se le va a respetar su no, pero se va a obligar a la institución a garantizar el procedimiento. Lo que hablábamos recién. Claro. En privado es este punto. Correcto. ¿Qué pasa? Vamos a decir con nombre y apellido. ¿Qué pasa con el Hospital Austral en Mater Dei? Hospitales Por confesionales decir, que tienen un ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué opina? ¿Cómo lo resolvemos? A ver, ¿cómo lo Tenemos resolvemos? que decirlo. Ese hospital austral no brinda servicio de anticoncepción y tiene una cantidad de afiliados de obras sociales que está atendiendo y no saben hasta que lo van a pedir. Quiere decir que tiene una población cautiva a la cual no le da anticonceptivos. Esto es algo muy grave. Pero Mabel, ¿y cuando la mujer va ya no se termina enterando? Pero al último momento es una población cautiva porque vos estás No, en cautiva esa no, obra con la ley de obra social y se tenés puede la cambiar ley la obra de ir a social, ese ¿no? servicio. Por eso hay que hacer la denuncia Eso y saber es eso. muy importante que se diga. Entonces no pueden ser servicios que no dan la prestación, pero que no lo dicen hasta el Vos momento decís que de tienen aparecer. derecho a no hacerlo, pero que lo digan. Lo tienen que decir, se Informar. tiene que saber porque, por ejemplo, la institución tiene que tener cómo cubre eso, cómo cubre ese vacío que tiene todos los médicos que son objetores de conciencia. Ahora, hago una pregunta. Yo si fuera médico, claro, no sé, lo haría, pero quiero decir, pero quiero respetar al que dice que no. ¿Cómo hacemos a respetar al que dice que no? ¿Qué hizo en Tucumán? ¿Qué tuvieron que hacer en Tucumán?
llamaron a unas médicas de afuera que no eran del hospital, porque todos los médicos de ese hospital eran objetores de conciencia. Entonces le brindaron y fueron los médicos de afuera. Y no terminaron fue una los pareja de médicos que médicos hacen esas prácticas, no terminan denunciados en la justicia. Ya, hay mecanismos. Hay mecanismos en la salud pública, hay mecanismos. Suponete, ¿qué pasa si vos vas con un shock a un hospital que porque es de una religión no se dan transfusiones Fabián. de sangre? Vos tenés que tener a alguien porque esa persona no la Buen planteo. A ver, ahora voy a Romina, pero de abortos en un día. quiero preguntarle a Mirta, ¿qué opinás de que un médico diga, no, yo no? ¿Te parece que hay que respetar ese derecho? Depende de la situación. Si es el único médico que hay y la mujer se está muriendo porque está mal con el aborto, lo tiene que hacer. Eso sería un aborto terapéutico, ¿no? Sí, es un aborto no punible. Eso no está penalizado. No punible. Eso no punible, es el terapéutico. No punible. Es el terapéutico. O sea, olvidarlos en los casos de no punibilidad. Es legal. Igual hay médicos que se niegan a hacerlo. Hago una pregunta. ¿Hay casos en los cuales, siendo, como plantea Mirta, único médico, una madre en situación verdaderamente muy delicada para su vida y la del bebé, que alguien haya decidido, no hago nada y se ha muerto la madre? Hace un mes en Salta, Salta. una mujer que llegó a la puerta de un hospital Y la madre murió, y no la mujer murió. atender porque efectivamente Y había que practicarle un aborto para salvarle la vida. Extrema. Entonces, el tema, si me permitís, Mirta, es si se va a seguir permitiendo que todo un sector muy importante de efectores de salud, porque la mayoría de los sectores privados de salud están en manos de instituciones y de patronales que están ligadas a las iglesias, van a seguir siendo un No Estado, tanto. sí, el grueso. Los grandes no. El grueso, fíjate que sí. No. Pero si van a poder seguir siendo un Muchos Estado no. dentro del Estado, que no cumplen las leyes vigentes, que no cumplen la ILE, que no cumplen la anticoncepción y que ya anticiparon Pero a que ver, no van a vamos a hacer, cumplir esa ley. pongamos un Eso poco, no es serio, hay que poner está bien lo que límites. decís, pongamos un poquito de sentido común. Yo me imagino hoy con las comunicaciones que hay, con todo, una mujer va a un sanatorio privado, insisto, perdón que dé los nombres, pero para que las cosas se entiendan, ¿no? Al Austral o al Mater Dei, donde te recibe una monja, no vas ahí a pedir que te hagan un aborto legal, digamos, ¿no? Un poquito de sentido común hay que tener, pero vas a ir a otro y si te dicen que no, y no es confesional, se va a enterar el país. Pero es que Bueno, pero hay muchísimos problemas. Si no se están respetando los abortos no punibles. En los servicios privados, la gente va por el médico. El médico te deriva. En el sector público sí, vos vas y pedís Está bien, la tenés razón, prestación. tenés El razón. sector público es el responsable en relación al Estado en garantizarle a todas las mujeres el derecho a la prestación que tiene que hacerle. En el sector privado, como va por el médico la guía, la mujer es presa del médico, ¿entendés? Y eso digo porque a veces no se habla claramente. Uno está en una situación en la cual se está llevando un control de embarazo, todo perfecto, no va a estar preguntando, doctor, si me pasa esto, ¿qué va a pasar? Pero, quiero aclarar una cosa, estamos hablando, las hipótesis que estamos hablando acá todos, no es hoy, es con una ley aprobada. Una ley Quiero aprobada. aclarar. Para que se apruebe la ley, Una pregunta, a ver si Yana nos puede ayudar. Hoy tenemos el aborto no punible. Romina nos cuenta que en Salta hay una persona, un médico que se negó. O sea, no estamos cumpliendo lo que hoy es obligatorio. No estamos cumpliendo lo que hoy es obligatorio. Perdón, ¿Cómo profesor, fue el protocolo que le costó el cargo a un por supuesto. ministro. Entonces, ¿cómo avanzamos si acá hay gente que toma determinaciones fuera de lo que hoy tendría que aplicarse? Por eso es tan importante. En primer lugar, la ley de aborto legal, seguro y gratuito para que quede claro que no hay más vueltas sobre el tema. Y que es una política sanitaria. Es que hay que digamos, hacer que se cumpla la ley, y por eso yo insisto con el tema de que tanto en el Estado como en las instituciones privadas hay que eliminar, digamos, hay que correr la posibilidad de que alguien pueda incumplir la ley. Y en que haya ese gente que la sentido, cumpla. en las provincias también tenemos un problema, incluso en las instituciones del Pero Estado. Romina, lo que está Porque- proponiendo el gobierno, que igual no porque en vimos este el punto me proyecto, parece pero lo que fundamental. propone el gobierno es ir por todo, el aborto legal, seguro, o es un intermedio. No, es despenalizar. El gobierno lo que quiere es que salga. A ver. El gobierno lo que quiere es
que no arranquemos por que no sea delincuente una mujer que aborta. Hoy es una delincuente. No sea penada. Terminar esa locura legal. Y después ver. Prácticamente A ver. Pero El no está bueno. Pero porque hoy hablé bastante con el gobierno del tema. El presidente también dijo que todas las mujeres puedan tener derecho a ser atendidas. Exacto. Eso es una forma de asumir el Estado, la responsabilidad frente a todas las personas, y eso lo va El gobierno va a buscar eso. Ahora, vos me decís que cuando empezás sobre todo en el Senado, donde va a estar la cosa empantanada, si empieza a complicar por algún lobby de alguien la cuestión de la atención, y el gobierno, con tal de que se despenalice y se legalice la situación, capaz que llega al extremo, no creo. El foco pero de por si acaso depende de cómo estén los votos. Es un encuadre sanitario. Es esto que están diciendo ellas. Es el encuadre que el gobierno va a hacer, porque va a enviar otro proyecto junto con esto. Y no contemplaría la objeción de conciencia institucional. Es decir... No. Es lo que decíamos antes, aclarémoslo. ¿Qué ¿Qué significa? Que un médico puede negarse, una institución no. Eso es lo que... A lo cual Gabriel me dice, que ustedes aceptarían la objeción de conciencia institucional, pero no para los hospitales, los centros sanitarios confesionales. La objeción de conciencia ningún Estado y ninguna ley la tiene que habilitar. Por eso es objeción de conciencia. Es decir, yo no necesito una ley que me habilite a ser objetor. Precisamente la objeción de conciencia es una rebeldía civil a una ley que obliga en una cuestión moral, en una cuestión de conciencia. Es que esto no es moral. No, lo que pasa es que si eso no lo pones, como dicen ellos, va a haber 2 millones de amparos. Ahora, mirá una cosa y cierro si querés, Fabián. Mirá qué bonita la encuesta. 74,6% la Argentina no quiere ley de aborto. No, acá es otro debate. No. Dice otra cosa. Con el proyecto. Dice si están de acuerdo que el Ejecutivo mande. Que es otra cosa. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con que el gobierno envíe el proyecto de aborto? En realidad, te explico al señor. En realidad no están de acuerdo. El 74% quiere que sea por decreto. Esa es la respuesta que dio el diputado. Cada uno la ve como quiere. No quieren el aborto. El diputado estuvo claro. Esto es un interés de un colectivo político, de un colectivo particular. Mucho dinero. Donde hay mucho dinero. Si se hace una encuesta en serio, vinculante, yo estoy convencido de que es más la gente que ama la vida y que no desprecia la vida de nadie que aquella que... ¿Vos creés que si se hiciera el referéndum, que más temprano Gustavo Gravia planteó la idea de que haya un referéndum en un plebiscito? ¿Vos creés que ganaría el no? Creo que es más la gente sana de la Argentina que no desprecia la vida de nadie. ¿Pero qué nos está llamando? ¿Está llamando enfermo a todos? Espera, momento, estamos acá. Espera, para una aclaración. Yo estoy a favor y soy sano. No te estoy hablando de enfermedad. Estoy diciendo hay gente que no desprecia la vida. Digo, sano hasta donde sé. Quiero saber por qué abortan. Quiero saber por qué abortan. Creo, capaz que no estoy. Yo creo que estoy sano. Perdón, yo quiero volver a la pregunta de la encuesta. Hay que debatir. Si realmente es una cuestión, como tratan de decir, que es una cuestión de salud pública o no. Sí, es una cuestión de salud pública. Sí, dice Cata, es una cuestión de salud pública. Las estadísticas dicen de que no es un tema... Es las mujeres que mueren de cáncer de mama. No es un tema de salud pública. El tema del dinero que está que por supuesto ya sabemos que hay una empresa internacional que le giró a Casa Fusa, a todas las empresas que apoyan el aborto reciben millones de dólares. ¿De qué? Yo los voy a ir a buscar. Miren la página de las donaciones que hicieron a Casa Fusa, a Fundación Huésped, al CELS, lo pueden ver. Señora, ¿y cuál es un planteo para salvar a las mujeres que se mueren en los abortos? Perdón, más dinero que la iglesia. Y la matanza de los hijos. ¿Qué hacemos para que no aborten? ¿Qué hacemos con los hijos que ya están concebidos? Porque no sé si el proceso va a ¿Usted cree que todas las mujeres que abortan fueron violadas?
violadas, No, que en pero ese eso- caso no, son el perdón, aborto es legal. ¿Qué estás perdón. diciendo? Yo voy a- discúlpame. Estoy contestando las excusas que ustedes me dieron. No, la niña violada, en la el niña caso de pobre. La niña violada, violaciones vamos a lo encubiertas violador. en relaciones con Pero, déjenla terminar. Déjenla terminar. Pero lo que ella habló es otra cosa. Habla de niñas o adolescentes violadas, Pero ya está, encubiertas, eso no hace estas falta violaciones, modificar la ley. en otras, No hace falta. encubiertas eliminar el delito, ¿no? en otras Eliminar a los situaciones. bebés. Te hablo Chicos, de estamos mujeres hablando de una con problemas minoría. de Es una adicción. Caso de violación son Ya está resuelto ese tema. No. No se entiende, no se entiende. Si es clandestino. Momento, pues no se entiende. Igual, A ver, vos no estamos, sabés nos tanta hemos edad. metido en una partecita así. La mayor parte de las mujeres que buscan aborto no son violadas. Por supuesto. Salgamos de porque vamos toda la noche a debatir esto. A mí lo que me Tenemos que intervenir. resulta, a mí lo que me resulta inadmisible en el siglo XXI es que yo respeto al que piensa distinto, pero no lo obligo a que haga lo que a mí me parece que hay que hacer. Sí, la que falta. Los que tienen la posición de las dos Antiderechos. personas de aquella mesa quieren imponer su decisión sobre el resto de las Es personas. exactamente al revés. Lo que quieren pero hacer es pará, imponer el pará, aborto pará. legal No, y encima que lo paguemos todos. Esperen. No, porque esperen, hecha la esperen que tomo la ley no obliga pausa. a nadie a Pero hacer encima la eso. que gratuidad. obligan por omisión. Ahora vuelvo. En este caso, Claro. la ley obliga por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer, como está prohibido que lo En la requiere, actualidad. no lo recibe. Entonces, esto es por omisión. Por acción es cuando uno diría, bueno, la ley lo permite. Cada una, de acuerdo a lo que quiere, Una pregunta. lo usa. ¿Qué opinan de Lo la ley de aplica. matrimonio igualitario? No sé si quiero escucharlo. El matrimonio es matrimonio, viene de matriz, es hombre-mujer. La unión Pero civil- estarían, pero en un caso. No, yo estoy de acuerdo. Pero, a ver, en un caso se prohíbe lo que piden y en otro caso parecería no. que la Está mal realidad te llamado, muestra está otra mal cosa. llamado matrimonio igualitario, está mal Bueno, llamado. el nombre que quieran. Que cada uno de su sexualidad se puede casar con quien guste, es una elección personal. Ahí. No, pero eso es la elección de vida, es una elección personal. Ahora, la propiedad privada. acá es un tema diferente. Acá está en juego la vida de una persona. Acá está en juego la vida Bien. humana. Pero no les importa Toma, a las mujeres que quiero se decirle mueren en los algo. abortos. Decirle algo, dale, tengo la pausa. Lo de la vida. Gabriel. Gabriel. Mirta quiere decir algo, Gabriel. Señor Gabriel, ¿usted cree en la propiedad privada? Por supuesto. ¿Y qué más privada propiedad es mi cuerpo? Tradición. Y la del niño que lo van a matar, no es su y vida. la del hijo que No, está no, concebido, No es un ser humano. viven cosificando la vida del embrión y el embrión ya está formado. persona. Ningún científico tiene Ay, no, paremos. Yo pedí no hagamos debate ginecológico. Por eso, No, porque ese debate ahí no. Ahora volvemos. la vida de la mujer. Esperen, que vamos a seguir con el tema. Va a decidir. ¿Y por qué vas a decidir Entonces sobre su anda hijo? preso. Tenemos media hora más de programa, por favor, Ernestina. Tenemos media hora más de programa. Ahora y vamos a seguir con este tema. Gorodich. Porque nos va a plantear seguramente, vino por otro tema, pero que se sume al debate de aborto. Gorodich va a plantear que 2 pesos, 4 pesos, va a venir el costado económico del tema. Sí, ¿dónde conseguir? Todo. Gorodich puede llegar a decir, pero datos ciertos además, ¿no? Llevamos casi 45 minutos debatiendo esta novedad que planteó el presidente ayer en Francia. ¿Cómo? En la Argentina pasa algo ayer y parece que fue un siglo, ¿viste? Sí. Cosa de loco. Pasa de todo en Argentina. Sobre que se va a enviar, y se ha confirmado en diferentes fuentes del gobierno, que se va a enviar el proyecto de aborto, recién decíamos con Mabel, junto con otro proyecto, ¿no, Mabel? Sí, no va a es ser muy solo posible aborto, que Cata decía lo mismo. Que se mande un proyecto de apoyo a la mujer embarazada que va a permitir, digamos, acompañar a todas aquellas mujeres durante su embarazo y para estar no solamente con dinero, sino con atención y demás. Esto es algo que cuando se hizo la reforma de la Constitución se puso el apoyo a las mujeres embarazadas como una forma realmente de protegerlas y de acompañarlas en ese momento. Eso va a significar Menem quería dinero poner alguna cláusula que impidiera el aborto en la Constitución. Sí, quería poner el reconocimiento de la vida desde la concepción. Y lo frenaron. Sí, y Barra también, ¿no? Discusión histórica. Barra Rodolfo Barra. Sí, Rodolfo Barra. ¿Sabes qué? Rodolfo Barra. Hay anécdotas de esa discusión tremenda, porque Alfonsín, que era como una especie de padre para todos los que estaban ahí, peronistas y radicales, en un momento va un agente del peronismo, va a verle, dice, Raúl, tenemos esto. Y Alfonsín se para y dice, yo me voy ya. ¿Cómo vamos a votar esto?
y entonces había 3 discursos. Esto es historia. Hoy justamente hablaba con un periodista. Estamos hablando de la Asamblea Constituyente de Santa Fe de 1994. Había 3 discursos. Para que tengan idea, somos tan discursos viejos que yo la cubrí. Miren. Y bueno, por ahí esta anécdota la visto, te la contaron en ese momento. Y Rodolfo Barra tenía otro discurso también muy extremo y hubo un acuerdo político para que esas 2 posiciones muy fuertes y muy antagónicas se archivaran y se buscara una fórmula donde salieron los diccionarios, imagínate, para poder, bueno, porque había en la Constitución todo, ¿no es así? En la Constituyente hay una así, comisión tal cual. redactora. Las organizaciones de mujeres fuimos, y bueno, yo estuve ahí muy involucrada, porque bueno, yo soy alfonsinista, así que es Mario. algo en lo cual estuvimos viendo, y fue una redacción que Alfonsín encontró que era la redacción que podía plantear una salida, y eso nunca se hizo una ley para eso. Hubo, la AUH para la embarazada, pero no se llegó a una convención, ley que le diera toda la cobertura. Si ahora la tenemos, van a ser 2 las leyes. Una convención, la de 1994, que puso luz, hizo conocidas a 2 dirigentes políticas que no tenían absolutamente ningún conocimiento a nivel nacional. Cristina Fernández de Kirchner y Elisa Carrió. Exacto. No nacieron políticamente las 2 ahí, por supuesto, pero se hicieron conocidas por 2 discursos impresionantes de las 2, ¿no? Bueno, Mariano Godorovich, porque también tiene un costado económico todo esto, ¿no? Y la verdad que, a ver, tener un hijo está muy caro hoy. Un hijo estándar te sale $50.000. No hagamos ironías. No, es en serio. A ver, mantener un hijo hasta los 18 años, distintos tipos de hijos, ¿no? Un hijo estándar, $50.000. Un hijo más o menos bien te sale $100.000. Un hijo VIP te sale $200.000. Un hijo pobre te sale $10.000. Vos decís que hay... Vos decís que esto que estás diciendo vos, y no lo estás diciendo con ironía, pasa que Mariano habla tan directo. Vos decís que esto es un elemento, suena fuertísimo dicho así, suena terrible. Pero lo es. Sí, no es un gasto, no es un gasto. No, a ver, es lo que te cuesta la manutención. Bueno, pero no como un gasto. Si no tenés la plata... Está bien, está bien. El pobre supuestamente equivale a $10.000, pero yo cambiaría la palabra gasto, porque uno no está gastando. Bueno, es lo que te cuesta, a ver, es lo que te cuesta, lo que te sale tener un hijo, digamos. A ver, hay mucha gente que hoy no está queriendo tener un segundo hijo porque no puede, por la situación económica. Planteado así, no, planteado como lo plantea Mariano es duro, es fuerte, pero es verdad que hay gente que hoy no puede tener un hijo por la cuestión económica. Dice, no tengamos otro hijo porque, a ver, me encantaría, muchos que dicen, me encantaría tener un hijo, pero no me da la plata para tener un hijo, es muy caro tener un hijo. Hoy en la Argentina es un lujo tener un hijo. Como están las cosas, es un lujo tener un hijo. Lo plantea de manera demasiado tremenda, pero uno casi... pero es lo que pasa hoy. Pero en la clase media se ve mucho eso. Sí, mucha gente le está pasando que no puede tener un hijo. ¿Tus hijos te están viendo el programa? Quiero creer que no. No, pero perdón, lo que dice Mariano, que parece como cruel... Yo no estoy de acuerdo con el gasto. No, pues lo dice pero que a lo Mariano. Pero muchas parejas... regulan y dicen, yo quisiera tener 3, pero me quedo con 2. Tengo 1 y por una cuestión económica. O también pensar el futuro de este también país. hay muchas parejas de clase media que dicen, yo prefiero viajar, prefiero darme los lujos y no tener un hijo. Digo, tampoco el futuro del país. No tengo la plata. Está bien. Cata, quería decir algo. ¿Cuánta plata? A Cata no le gustó. A ver, Cata. No, que digamos, más allá del debate de cuánto sale un hijo, a mí realmente que agradezco que podamos hablar del aborto en este programa libremente. Me parece que es un problema de salud pública tan grave, porque de verdad es tan grave lo que está pasando, que me parece un poco como banalizar lo que está diciendo pero es verdad lo que el tema, más allá de eso. Por el otro lado, me parece demasiado grave lo que dijeron ahí el señor especialista en bioética y la ¿Cuál señora, de todas las cosas? Porque están hablando del derecho a la vida cuando hay mujeres que se mueren en abortos clandestinos. Están diciendo que se falsifican cifras cuando hay... Es verdad que es difícil calcular los abortos clandestinos. Hay cifras. Se calcula que son 500.000. Y por eso con es una eso pregunta. hay falencias. Hay un montón de gente que trabajó y son imperfectas las cifras, por supuesto. Se trabajó en egresos hospitalarios, en entrecruzamientos de datos. Es difícil calcularlo, pero los abortos clandestinos están y calculan que son 500.000 y podrían ser más. Entonces, la verdad, que nieguen que pasa esto y que le nieguen a las mujeres el derecho
sobre nuestro propio cuerpo y que en el mientras tanto se mueran las mujeres, a mí me parece grave, porque lo están diciendo en el prime time de un programa de televisión. Estadísticas en serio. Ministerio de Salud, año 2016, 31 mujeres murieron por aborto inducido. El porcentaje, si es verdad que la conjetura que se tiene sobre esa cifra... No es conjetura, ojo, déjame son explicar. estudios. Si vos considerás, por todos los estudios que vos decís y que están posteados, el famoso 500.000... No, no está posteado, lo tiene Amnistía, podés ver los estudios. Bueno, Amnistía es una ONG abortista, no puedes está esperar bien, otra pero hay gente cosa. muy Eso no seria es un y dato. del mundo científico. Déjenlo terminar. Déjame compartirte esta idea. No, pero son cifras que han sostenido los ministros de salud. Si vos considerás que hay 500.000 abortos en la Argentina y se mueren con datos oficiales 30, acá tenemos un matemático contador, 31 mujeres por aborto inducido, eso te da que el 0,01% de muerte materna por aborto inducido. Eso no es un tema de salud pública. No es un tema de salud pública. Primero, se considera un problema de salud pública cualquier problema, y en este caso muerte, que existe la tecnología para evitarlo. Para evitarlo. Esto es un problema de salud pública. Pero salven al hijo también, Perdón, señor, yo lo escuché, escúcheme. No, salve al hijo. Déjenla hablar. Déjenla hablar. Una sola muerte alcanza porque tenemos la tecnología. Las mujeres se mueren por aborto y ese dato es totalmente insuficiente, porque uno de los problemas es que un estudio realizado hace más de 8 años por el propio Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encontró que en la Ciudad de Buenos Aires, por cada muerte por aborto, hay 2 muertes que han sido por aborto y que no se registran. Exacto. Ustedes calculen lo que es eso en otros lugares. Y ni siquiera quiero llegar al NEA, sino simplemente digo algunos lugares rurales o de la propia provincia de Buenos Aires donde la posibilidad del acceso a los servicios de salud oportuno como para poder hacer diagnóstico no lo tiene la gente. Entonces, el problema de las cifras es algo... Yo me he pasado peleando, mi especialidad es salud pública y epidemiología, trabajo en esto. Porque el Ministerio de Salud da una cifra y si ustedes ven, las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Fondo de Población, dan una cifra mayor. ¿Y eso por qué? Porque justamente corrigen por el subregistro. Corrigen por el subregistro. El subregistro no es solo en este país ni en esta ciudad, es en todo el mundo. Entonces, estas organizaciones que tienen técnicamente una responsabilidad hacen correcciones matemáticas para plantear, bueno, cuál es según el subregistro. Y eso es parte de lo que tenemos que entender. Entonces, primero, es un problema de salud pública porque una sola muerte por aborto no se debe producir ninguna muerte, porque no hay posibilidad de muerte. Sí puede haber por otras cosas, por mala atención, por eclampsia, por otras cosas, pero por aborto no. ¿Hay movilizaciones a favor? De salud pública. Sí, por supuesto. Hay una marcha muy grande el 8, ¿no? El 8. En contra. Es misa, ¿no? En contra. El 19 de febrero, el 19F, aniversario del pañuelazo, a las 19 horas, gran pañuelazo y movilización en todo el país, porque si este tema, que tiene mucho tiempo, han logrado salir de abajo de la alfombra, es por la enorme fuerza de la ola verde, de esta organización y de esta movilización del movimiento de lucha de las mujeres y también de los que apoyan los derechos. Y el 9 de marzo, permíteme Fabián, el 9 de marzo es la otra gran movilización que se hace por el Día Internacional de la Mujer en Lucha, de la mujer trabajadora. El 8 de marzo. El 9, se va a hacer el 9, y donde este tema va a ser un eje central. Pero lo del 8 es en Luján, ¿no? Es en Luján. Es en Luján. Siempre las movilizaciones de los grupos antiderechos son sábado, domingo. Y el 8. Es una agresión antiderecho gratuita. significa que nos tildan de antiderecho porque estamos defendiendo el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Sin embargo, los que vulneran el derecho... Pero nosotros también defendemos la vida. No te voy a regalar la vida a vos, los que estás a favor de que se sigan muriendo mujeres. Es precisamente el feminismo abortista.
Entonces, no hay derecho a matar. No hay derecho a matar. El derecho es inherente a la vida. 25 de marzo, la ciudadanía va a salir a marchar por la vida. La marcha por la vida está avanzando en el mundo. En el mundo. ¿Pero a dónde es el 25? Igual que en los años anteriores, estamos saliendo de Plaza Italia, 2 de la tarde, 25 de marzo, hasta la Facultad de Derecho, donde va a ser la gran concentración. Fue multitudinario el obelisco. ¿Cuál es tu problema con que se despenalice? 700.000 personas se congregaron en el obelisco para decirle sí a la vida. No queremos una Argentina con aborto. Entonces, el 25 de marzo va a ser multitudinario también y ahí se va a poder ver con los drones la cantidad quiero ir a este punto porque de verdad no lo entiendo. Bueno, pero es la postura de él. Claro. No puede ser legal algo que... se despenalice, no estoy diciendo legalizarlo, despenalizarlo. Mira, las mujeres no vayan presas. Con las tres causales, y si me dejas responder, te respondo. Con las 3 causales de no punibilidad vigentes hoy, potenciadas con el caso FAL, están contempladas todas las causales que vos quieras. Porque no sabes por qué abortan. Están contempladas, entonces no se necesita modificar y quitar del Código Penal mira, cuando hay una acción, intencional, premeditada para ponerle fin a una vida, no sabes por qué abortan. A eso, llamalo como quieras, sí sabemos eso provoca un muerto. No lo sabes. Sí a ver, espera, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Para. ¿Por qué abortan? Por supuesto, sabemos que abortan porque no tienen recursos, porque se ven presionadas muchas veces por sus propias parejas para que no tengan. ¿Y por qué no van presas las parejas? Ahora, déjenla hablar. Hay un montón de causales y en ninguna de esas causales yo veo que el Estado se ocupe. ¿Pero cuáles son? A ver, uno es la pobreza. ¿Qué es lo gracioso? Otra... Que el Estado no se ocupa de la pobreza, clarísimo. Otra es la presión social a veces, por la situación que se da, son hijos quizás de relaciones que no quieren tener hijos. Entonces hay un problema en la pareja también. Perdón, por supuesto. ¿Por qué no van presos los hombres entonces que son cómplices de un aborto? Si vos le das entidad al hombre, la mujer debiera preguntarle al hombre partener con el que tuvo el hijo, porque el padre también es responsable de la vida. Muchísimas veces se hace. Bien. A ver, Leandro, esperen que hay un tema. Yendo al tema. Hemos hablado, esperen, porque hay un tema, hemos hablado mucho del gobierno, pero ¿qué va a hacer Cambiemos? Bueno, va a haber libertad de La última vez, cada vez que había uno que decía que sí, le cortaban la cabeza. No, yo dije que sí, no me cortaron ninguna cabeza, estoy acá vivito y coleando. Conozco casos de diputados que se lo borraron de la... Hay un diputado que se lo borró de la lista. No, para nada. ¿Cómo que no? No, tenemos la mitad del bloque. A Lipovetsky se lo sacó del Congreso de la Nación porque era todo a favor. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Él dice que fue por eso y se fue con Fernández ahora. No se fue con Fernández, está en la legislatura y vota con Cambiemos. Yendo al derecho penal que hablaban acá. Hubo una época en la Argentina que el adulterio era delito, una locura. Claro. Eso existió en la Argentina. Hubo una época en la Argentina que en el Código Penal decía que las mujeres que escondían su embarazo y luego mataban a la criatura al nacer eran absueltas del delito porque lo hacían por vergüenza, que escondían el embarazo a las mujeres solteras. Digo, penalizar a la mujer que hace un aborto es una locura. Estoy seguro que si el hombre pudiera estar embarazado, nunca sería delito el aborto. Obvio. Entonces es una cuestión de una frase esa, hacia la mujer. Muy bien lo que acaba de decir, Muy bien. Muy bien lo que acaba de decir. No, que muy bueno lo que acaba de decir. Hizo una síntesis, metió los dos temas en uno. Estuvo bien, metió los dos temas en uno. Impecable. Bien, la mejor frase de la noche. Es verdad, porque es fuerte lo que acaba de decir. Muy fuerte. ¿Sí? Hay una carga cultural y religiosa y de lo que viene... No, y de la tradición de la mujer, que no importa lo que la mujer opina. En realidad esto arranca, no importa lo que la mujer opina. Tiene que ver con eso, con un machismo que es cultural, que tenemos que ir cambiándolo. Muy bien. Bueno, de hecho, cuando una mujer llega al punto... ¿Por qué no seguís siendo diputado? No fui candidato. ¿Por qué? No sé. Porque piensa así, ¿viste? No, porque piensa así, no lo quería. Y vamos rotando. Dice acá que te quieren votar. Te vamos a votar la próxima. Acá te quieren votar. Avisanos, pero estoy en Neuquén. No, pero acabas de decir una frase que es para un eslogan de una campaña. Es una frase del feminismo. Es muy buena esa frase. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es buena, podés estar de acuerdo, pero es intelectualmente interesante. 5 minutos la repite Novarecio.
Es una frase clásica. Digamos. ¿Y eso que está mal? No, digo. Mi amigo Novarecio. No le gusta. ¿Por qué? ¿Porque la dice Novarecio está mal? No. ¿Cómo es la frase? Bueno, lo que dijo en diputado, sí, por supuesto. Bueno, es la opinión de Novarecio. No, esa Exacto, frase era una de opinión. Bueno, la tuya también es una opinión. Fabián, Mirta, querías decir algo, me has levantado la Me mano. olvidé. Bien, a mí me pasa, no te preocupes. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa todo el tiempo. No te preocupes. Pero por suerte parece que no se nota. quiero decir algo, porque la verdad que... Brancatelli no habló bien de Cristina hoy, en todo el programa, o de Alberto. ¿Qué vas a decir? No, porque hay que... La verdad que esto Giro más Fabio que vino. escuchar otra postura es escuchar provocaciones. Sí. De gente, no sé si es ignorante o miserable. Es realmente lo que hay que... Demos una tratar de tercera opción. Sí, Bueno, sí. pero No, tampoco ministro, podemos... es ignorancia porque Demos son una tercera provocaciones. opción, digo. No, pues son provocaciones, porque acá estamos hablando de cosas distintas. Acá lo que tenemos que tratar de entender y que la gente estaría bueno, porque hasta se pueden dividir los roles y que cada uno se ocupe de una parte. Los abortos existieron, existen y van a existir. Se puede trabajar en la prevención, digamos, en evitar, en educar, en concientizar, en un montón de cuestiones que ahí podrían tranquilamente trabajar. No me señale, Brancatelli, me acaba de decir ignorante. No sé, estoy señalando, sos una grosero, ignorante o sos grosero. una Sos un miserable, una de las dos grosero, cuestiones. maleducado, la verdad. Totalmente. Más que vos, seguramente que no. Sos un maleducado. Pero lo cierto es que Yo ellos no te podrían agredí. trabajar en repartir anticonceptivos, hacer campañas, educar para evitar el aborto. Ahora, la mujer que desea votar, que se le brinden todas las garantías quiere. de Es una salud persona a la que uno se y que enfrenta. respeten eso, que respeten a las que van a abortar. Son dos cosas diferentes. Y a las Podemos que no. discutir. Yo lo que pido... Estás pidiendo que se corra, Diego, coincido con tu postura, pero estás pidiendo que se corra la hipocresía del debate. Y es lo que hemos visto en 2018 y es lo que vemos todavía hoy cuando se debate el aborto. Se mezcla el aborto Porque fomentan la despenalizado clandestinidad, con el que hasta aborto quizás no tienen punible. negocios Espérame, con la déjame clandestinidad, terminar. porque bancan en una eso. de esas, en una de esas, pero lo que estamos hablando acá también es Gente entre horrible, abortos horrible. para mayores de Es el edad colmo. y abortos no punibles. Cuando una chica de 11 años en Tucumán llega a un hospital y le niegan el aborto que está avalado por ley y se denuncia a los médicos que están dispuestos a hacer esa práctica Se los y persigue. aparecen los grupos religiosos que se quieren hacer cargo de ella y se quieren hacer cargo del bebé y después la abandonan a ella y el bebé finalmente muere y nadie después se hace cargo de eso. Es la gran hipocresía. Cuando hablamos de prevención del aborto y hablamos de educación sexual y se comprometen los senadores que votaron en contra del aborto, se comprometen a promover la educación sexual y después niegan esto Gracias. también. Yo lo Es que una quiero gran pedirle a todos hipocresía. es lo siguiente. Es lo que estamos en este caso, escuchando por lo hoy. que dijo Diego, pero quiero pedirle a todos, y me parece que lo logramos. Acá hay dos posturas. Habrá algunos... Ellos se creen gente sana, Perdón. gente enferma. Pero muy Esa es la diferencia. positivo. Hay dos posturas. Muy positivo. Lo que pido es, el que tiene una postura no va a convencer al otro. Claro. Entonces lo que pido, desde aquí, hacemos votos de que así sea, que a diferencia del 2018, como bien decía Úrsula, el debate sea otro. Más En el adulto. 2018 el debate fue grieta pura, no grieta política, grieta entre aborto sí, aborto no. Y que Nadie se se informen escuchó. los legisladores también. Y creo, perdón, que el nivel de violencia del debate de ambas partes, 2018, terminó beneficiando al no. Claro. Entonces, Sí. sugerencia Es muy para los que difícil. están, digo, el debate, alguna vez algo tenemos que debatirlo de forma adulta y madura. Fabián, Se ¿cómo gana- Bueno, se- es el momento. Pero ¿cómo se parece ese debate? Y sobre Bueno, todo feminista, respetando Ortega, al que Valeria. piensa diferente que Pero yo. tenemos- Fabián, El que apostemos piensa por diferente que yo no es mejor ni peor. Piensa diferente que yo, Pero nada hemos más. tenido Está bien, muchos de apostamos por esos ese ejemplos debate. y el último ha sido justamente el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. ¿Cuántos de nuestros senadores y de diputados estaban en contra? Se hicieron las discusiones, se trabajó y bueno, se consiguió una mayoría que no fue la totalidad, pero fue hablando, fue explicando. Así es. Bueno, esto es lo que faltó en este caso, porque creo fundamentalmente que en el Senado no quisieron discutir. Pero Mabel, Los Bien. dos en estos grupos, debates- tenemos que ir, nos tenemos que ir. Los dos grupos se pusieron en intransigentes. Yo los que por eso querían la ley como había salido, Pichetto, ahí, y por el otro lado los que decían no queremos nada. Yo lo he hablado con Mabel Y el tema, por eso hice el es comentario un y sabía tema este pensamiento de terrible. ella.
porque tuvimos 2 intentos. Lo último fue el de los senadores de Córdoba, que eran de distintos signos políticos. Los 3 hicieron una propuesta de una negociación. Una cerrazón terrible. Mirta, quiero decir una cosa. Nadie está obligando a que hagan aborto. Exacto. ¿No? Exactamente. Nada. Exactamente. Una mujer que se no encuentra en la situación de hacer un aborto tiene 2 opciones y las 2 son horribles. Hacer el aborto o tener un hijo no deseado. No es una situación fácil, es muy difícil. ¿Estás haciendo teatro? Estoy haciendo teatro. ¿Dónde? En el Metropolitan Sura, con una obra muy hermosa que se llama La Sabia, que invito a todos a que vengan a verla. Que nos va muy bien, afortunadamente. Menos mal, qué buena noticia. Sí, que tienen que reservar con anticipación porque está lleno. Qué lindo. Muy lindo. Estoy con Constanza Herrera y con Agustín García, y la obra es dirigida por Ignacio Sánchez Mestre. Una obra donde hemos recibido premios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a todos. Nos vamos. Mañana estaremos de vuelta a 21:30 aquí en América con Intratables, y el domingo, ¿no? Después de Independiente Racing venimos nosotros. Sí, Racing Independiente. No, gracias. Hasta mañana. Chao.